Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al curso. Entonces, como les estaba mencionando, vamos a continuar con la clase del jueves pasado. Estuvimos dando el Future Simple, Simple Future, y vamos a continuar con lo que son las preguntas. Y vamos a dar las oraciones afirmativas y negativas, y ahora vamos a dar las preguntas. Entonces, voy a iniciar la clase del día de hoy. Voy a convertir el documento. Perfecto. Genial. Bueno, como les estaba mencionando, dimos el Simple Future Tense en English. Eh, dimos o sea, la estructura, cómo se utiliza, las contracciones en las oraciones afirmativas. Después continuamos con las explicaciones de en qué momento se utiliza este tiempo. Hablamos de las oraciones, bueno, se adelantó un poco. Hablamos de las oraciones negativas, también de las afirmativas, ¿verdad? En el primer slide. Y ahora vamos a continuar con lo que son las preguntas. Disculpen un poco el barullo, está en obra del edificio, entonces como que se está escuchando un poco de sonante de fondo. Bueno, como le está diciendo, entonces vamos a continuar con las preguntas. Entonces el primer tipo de preguntas son las yes no questions, las preguntas del sí o no, ¿verdad? Realmente su estructura es bastante sencilla, digamos, solamente invertir el orden del modal will con el sujeto. Entonces dice aquí básicamente, to form a question using will, we reverse the order of the subject and will, ¿ok? Entonces aquí tenemos la oración afirmativa, he will be here tomorrow, él va a estar aquí mañana, ¿verdad? Entonces tenemos el sujeto, el modal will, and the verb, right? So in the question we just have to invert. En la pregunta solamente tenemos que invertir el modal y el sujeto. Entonces quedaría de esta forma. Will he be here tomorrow? Que estará él mañana. Es muy fácil este tipo de preguntas, sí o no, en el simple future, okay? So we have more examples here. So we have this one. Will they do the experiment? ¿Van a hacer los experimentos? So you have two possibilities, yes or no, right? If it's yes, CSC, you say yes, they will. And if it's no, no, they won't, right? Remember here that in negative answers, in respuestas negativas, you have to use the contraction. You always have to use the contraction. Siempre tienen que usar la contracción, won't, okay? No podría ser, por ejemplo, no, they will not. Siempre se usa la contracción. Entonces tenemos otro segundo ejemplo. Will you tell him the truth? ¿Le dirás la verdad o le vas a decir la verdad? So you can have two options. Yes, I will, or no, I won't, right? Sí, le voy a decir o no le voy a decir, ¿ok? Directamente el modal reemplaza el significado del verbo, entonces no es necesario volver a repetir el verbo tampoco aquí en la respuesta. O sea, no hace falta decir yes, I will tell him, or no, I won't tell him. Es directamente yes, I will, or no, I won't. Y después el último ejemplo, will she get angry? ¿Se va a enojar ella? Yes, she will, no, she won't. ¿Ok? Entonces sería la parte de preguntas del sí o no, yes, no questions, right? Then we have the information questions, the WH questions, okay? So the structure is also really simple. Su estructura también es muy simple. So you have to start with the WH question word, las palabras de pregunta que dimos en las primeras clases, ¿verdad? Después viene el modal will, el sujeto y el infinitivo. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde tenemos los sujetos singulares que son estos y los plurales que son estos, ¿verdad? En primer lugar, entonces vienen las question words, que son, aquí están algunas de ellas, who, what, when, where, why, how, cada uno con sus significados, ¿verdad? Luego ya viene el modal will, que queda inalterado, digamos, para todos los sujetos, es el mismo para todos los sujetos, y después ya viene la forma base del verbo, que siempre es así de esta forma, ¿verdad? En el infinitivo. Entonces aquí puse algunos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, where will we go for the Congress? ¿A dónde iremos para el Congreso? And then number two, el segundo ejemplo, what would they do with the results? ¿Qué van a hacer ellos con sus resultados? Or what time will we start the experiments? ¿Ok? ¿A qué hora vamos a iniciar los experimentos? ¿Ok? Entonces, como les dije, va la question word, el modal, sujeto, verbo en su forma base y el complemento. ¿Ok? Y por último, why would you water those samples? ¿Por qué regarías
esas plantas o esas muestras, ¿verdad? Entonces es lo mismo, question word, modal, subject, and then we have the base verb and those samples, que sería el complemento. Entonces es una estructura no muy compleja. Entonces, para fijar lo aprendido, quise hacer este ejercicio con ustedes. Entonces, en primer lugar tenemos una oración afirmativa, ¿verdad? Que nos pide usar el verb to be. So, they back by 6:30 p.m. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este ejercicio? Para hacer el afirmativo. Ok, ¿cómo se construía? Tenemos el sujeto, luego viene el verbo en su forma base, ¿verdad? Sí. Perfecto, Jamil. Muchas gracias. They will be back by 6:30 p.m. Okay? Perfect. Thank you so much. Muchas gracias. Number 2 is a question. And we have to use the verb to help, right? And it's a yes-no question, right? Because we have to start with the modal. Es una pregunta sí o no porque tenemos que comenzar con el modal, ¿verdad? No tenemos una question word. Entonces, ¿cómo sería la segunda? La segunda pregunta, segundo punto. So we always start with the modal, right? So we have will, and then the subject. So will you, and then we have the base form, help, right? So would you help me? That's number 2 then, okay? I'll send you the answer, okay? So would you help me? That's the answer for number 2. What about number 3? When, I, you again, and we have to use the verb to see, okay? So what's the answer for number 3? We'll see. Perfect. And then number 4, it take us 3 hours to get there. Okay. So it's an affirmative. Sorry, it's an affirmative sentence, right? Number 4. It will take us 3 hours to get there. The number 4, I hope. So this is negative, not to miss the train to San Antonio. Okay. So you can use the full form or the contraction. It's up to you. Depende de ustedes. But remember, in papers you have to use the full form. En papers se utiliza la forma completa, ¿ok? No la contracción. Ok, number 5. Miss en este sentido no es extrañar, sino es perder, ¿verdad? Entonces, I hope I won't miss the train to San Antonio. Thank you, Yamil. So, that's the answer. Esa es la respuesta, ¿ok? ¿Y la full form cómo sería? ¿Cómo sería la full form? Will not miss. Perfect. Thank you, Yamil. And number 6, she took papers this week, okay? So we have to use the modal and the base form, right? Of the verb to be. Yeah, she will read 2 papers this week. Ella va a leer 2 papers esta semana. Perfecto. Entonces, con respecto al simple future, no hay nada muy complicado. Solamente tener en cuenta que se refiere al futuro, ¿verdad? Y que siempre se usa el modal, no varía. El modal will nunca varía con el sujeto y el verbo siempre queda en su forma base, ¿verdad? La base form. Serían las ideas principales de esta presentación, ¿verdad? A ver si tienen alguna consulta. Any questions so far? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, aquí está la referencia y thank you so much. Muchas gracias por escuchar. Esta presentación ya está en la plataforma, está con la fecha de la clase del jueves pasado. Así que sin problemas pueden nuevamente volver a leer cuando dispongan de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación y ahora vamos a dar lo que es el passive voice, ¿ok? Que es lo más complejo que vamos a dar en cuanto a gramática. Y posteriormente ya vamos a adentrarnos en el mundo del formato de los papers y voy a poner un ejemplo de cómo se usa el passive voice, que es ya el conglomerado de todos los tiempos gramaticales que ya vimos hasta el momento. Así que continúo con la clase. A ver, un ratito.
Ok, perfecto. Se puede ver, ¿verdad? Si me puede confirmar a través del chat. Perfecto. Genial. Bueno, entonces continuamos con la clase. Vamos a ver lo que es el passive voice, la voz pasiva en español. Y bueno, comenzamos. Vamos a adentrarnos al mundo del passive voice. Ok. Perfecto. Entonces, probablemente, capaz en español ya dieron lo que es la voz pasiva. Igual si no recuerdan, no hay problema, vamos a aprender, reaprender ahora con esta clase. Entonces, the passive voice. So, an active sentence like, I drank 2 cups of coffee has the subject first, followed by the verb, and finally the object. ¿Ok? Entonces, una oración activa, como yo tomé 2 copas de café, perdón, 2 tazas de café, tiene en primer lugar al sujeto, luego viene el verbo, que en este caso es el pasado, right? Drank, and finally the object, el objeto, que sería 2 cups of coffee. ¿Ok? Entonces, a este tipo de oraciones que tienen esta estructura de sujeto, verbo y objeto, se denomina voz activa. Se denomina voz activa porque el sujeto es como el centro de la oración, es como que se enfoca en quién hizo la acción, ¿verdad? En este caso, yo, ¿verdad? Entonces, esa es una voz activa. Pero ¿qué pasa cuando no queremos poner el énfasis en la persona, en el sujeto que está realizando la acción? Bueno, ahí viene a jugar el papel importante la voz pasiva. So, we don't always need to make sentences this way. No siempre tenemos que hacer oraciones de este tipo, como la anterior, ¿verdad? Refiriéndose a la oración de voz activa. We might want to put the object first, or perhaps we don't want to say who did something. ¿Ok? Capaz no queremos poner al objeto en primer lugar, o tal vez no queremos decir quién realizó la acción. Entonces, como resultado de eso, la oración puede ser transformada y se convierte en la voz pasiva y quedaría de esta forma. 2 cups of coffee were drunk. ¿Ok? 2 tazas de café fueron tomadas. ¿Ok? Entonces, en este caso, es como que la oración se centra en el objeto. En este caso, las 2 copas de café que fueron tomadas. ¿Okay? Perdón, de repente se me mezcla copas porque cups también es la copa de vino, entonces taza, ¿verdad? Para café es taza, la traducción. Bueno, si de repente, ¿verdad? De forma opcional queremos establecer quién hizo la acción, podemos utilizar lo que se denomina la preposición by, ¿ok? By quiere decir por, ¿verdad? By me, por mí. Entonces, dos tazas de café fueron tomadas por mí, ¿ok? Pero este por mí es como que la oración no necesita esa parte, ¿verdad? De esa parte de quién realizó la acción, sino que con esto ya es suficiente. El objeto con el verbo y el past participle y el participio del pasado. No se preocupen, más adelante voy a dar la estructura y van a entender mejor lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero en este caso, como ven, no es necesario decir quién tomó la taza de café, sino directamente decir que las 2 tazas de café fueron tomadas, ¿verdad? Y esto de agregar el sujeto, como le dije, muchas veces no es necesario hacer eso. Entonces, como que para ese tipo de ocasiones se utiliza la voz pasiva. So, for example, if we want to show the person or thing doing the action, we use by, lo que les había dicho. Si queremos demostrar quién fue la persona o el objeto que realizó la acción, utilizamos by, la preposición by. So, for example, she was attacked by a dangerous dog. ¿Ok? Ella fue atacada por un perro peligroso. Pero si es que le eliminamos esta parte de by, creo que veo en el chat. Perfecto. Bienvenida, Lourdes, bienvenida. Estamos dando la voz pasiva. Si cualquier cosa nos puedes consultar nomás. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Todo bien. Un gusto. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Igual, profe. Vale, gracias. Entonces, continuando, la oración que viene después de by ya no es necesaria, porque si decimos solamente she was attacked, ya se entiende que ella fue atacada, ¿verdad? Esa sería la traducción literal de esta oración. Ella fue atacada. Y este by es por un perro peligroso, ¿verdad? Y este by es opcional.
Y después también tenemos aquí otra oración. The money was stolen by her husband, ¿ok? El dinero fue robado por su marido, ¿ok? Entonces, este by her husband no es necesario. E inclusive, si es que le sacamos, la oración va a seguir teniendo sentido. The money was stolen. El dinero fue robado, ¿ok? Entonces, esta oración con by es opcional. Es de repente, si uno desea especificar, puede especificar quién realizó la acción, pero muchas veces no es necesario. ¿Ok? Entonces aquí le puse una pequeña tablita. Consiste en how to make the passive voice in English. Cómo hacer la voz pasiva en inglés. So we make the passive by putting the verb to be into whatever tense we need and then adding the past participle. Okay? So basically, nosotros hacemos la voz pasiva poniendo el verb to be o colocando el verb to be en cualquier tiempo. Aquí hice una lista de tiempos y después agregamos el participio, ¿ok? Entonces, para hacerlo más claro, aquí puse la tabla, la oración activa y la pasiva. Entonces tenemos los tiempos aquí, en la mano izquierda. Entonces comencemos con el present simple, ¿ok? So, in the active voice, en la voz activa sería, yo hice una torta o hice un pastel, ¿ok? Pero la voz pasiva, como le dije, es como que el énfasis está en el objeto. Entonces vamos a comenzar con el objeto de la oración. En este caso, en la oración I make a cake, el objeto es a cake. El objeto sería el ente o la entidad que recibe la acción, ¿verdad? En este caso, la torta. Entonces, la regla es poner primero el objeto y después usamos el verb to be. Como aquí nos pide que sea en presente simple, a cake es singular, entonces tenemos que usar is. ¿Ok? Y después, de acuerdo a la regla, tenemos que agregar el past participle, el participio del pasado. Entonces, el past participle de make es made. ¿Ok? Y después, como le dije de forma opcional, tenemos el by me, que es por mí, ¿verdad? Que es opcional. Igual, si es que se le remueve esta parte, la oración va a seguir teniendo sentido. Entonces, la oración queda, a cake is made. ¿Ok? Una torta es hecha. ¿Ok? Por mí, que es lo opcional, ¿verdad? De repente, si queremos hacer la oración en present continuous, en presente continuo, que es generalmente cuando la acción está en progreso, ¿verdad? En el presente. En la voz activa sería I am making a cake. Estoy haciendo una torta, ¿ok? En la voz pasiva tenemos que poner primero el objeto, entonces a cake, and then we use the present continuous structure, la estructura del present continuous, ¿ok? Entonces recuerdan que en el present continuous tenemos que usar el verb to be y luego el verbo, en este caso el verb to be, tenemos que usar en su forma de ing, ¿ok? De participio del presente, ¿ok? Y después le agregamos el participio. Capaz esta parte les sea un poco confuso de por qué le agregamos la forma base con su estructura de ing. Bueno, se hace de esta forma para diferenciar el presente simple, porque si ven aquí, aquí no es directamente usar el objeto, el verb to be y el participio. Pero lo que le da continuidad a la oración de presente continuo, que le da progreso a la acción, es el ing, ¿verdad? Y la regla nos dice que tenemos que usar el past participle del verbo principal, que sería make, en este caso se transforma en made. Entonces como que queda este espacio de que necesita progreso la acción. Entonces justamente se agrega la forma base del verbo be más el ing. Entonces, la oración queda de esta forma. A cake is being made. Una torta está siendo hecha. ¿Ok? Ese being sería el siendo. ¿Ok? Entonces, por mí que es opcional. ¿Ok? ¿Les quedó claro esto, la diferencia entre present simple y present continuous? Sí, Por sí. ejemplo, sí, perfecto. Entonces, tengo una consulta. She's reading a book. ¿Ok? ¿Cómo pasar a passive voice? Primer paso, reconocer el objeto. Entonces el objeto es book, right? A book. Después que viene según la regla. Was. No, actually es present continuous. Presente Ah. continuo. Sí. Is. A book is, and then is. Read for me. No. By me. Is being read. Sí. Is being read, ¿ok? Entonces cualquier oración en que haya present continuous
tienen que transformar de esta forma, como está en el chat. ¿Ok? Entonces, ponemos el objeto a book, después el verb to be y después agregamos el gerundio, ¿verdad? El present participle, el participio del presente que es being, siendo read by me, ¿ok? Un libro está siendo leído por mí, ¿ok? Entonces queda de esta forma. Perfecto. Entonces así se hace la transformación. Después ya es en la siguiente parte que es past simple, past continuous, es como que la noción es la misma, pero hace referencia al pasado, ¿verdad? Entonces, in the past simple, we can say, I made a cake. Hice una torta. Bueno, si yo quiero transformar la voz pasiva, se pone primero el objeto, luego el past simple of the verb to be, el tiempo simple en el pasado del verb to be. Entonces, a cake is singular, una torta es singular y se agrega entonces was, ¿verdad? So, a cake was, and then the past participle, ¿ok? El participio del pasado del verbo principal que es made, ¿verdad? En este caso no varía, ¿verdad? El participio entre el past simple y el, ¿cómo te decir? El participio del pasado. Porque hay, por ejemplo, verbos, por ejemplo, a ver, swim, por ejemplo, swim, que es nadar. Que, por ejemplo, voy a hacer uno más fácil. I drank 2 glasses of water. Okay, I drank 2 glasses of water. Okay, entonces this is past simple, okay, simple past. So how to change it? So basically we have to start from the object, okay. Comenzamos el objeto 2 glasses of water, okay. Luego la regla dice que tenemos que agregar el simple past del verb to be, ¿ok? Entonces, 2 glasses of water is plural. Es plural, entonces sería were, ¿verdad? 2 glasses of water were, and then we have to add the past participle. So the past participle of drank is drunk, ¿ok? So 2 glasses of water were drunk, ¿ok? Entonces sería la transformación. Después tenemos el past continuous. So la oración in the active voice would be I was making a cake. Estaba haciendo una torta. Si yo quiero cambiar la voz pasiva, primer objeto, a cake, and then we have to use the simple past of the verb to be. So was is the singular, right? A cake was. And then being made, que es del past continuous, right? And then we have the past participle. So a cake was being made by me. Una torta estaba siendo hecha por mí. Okay? Then for the present perfect, so for example here we have a sentence saying I have made a cake. He hecho una torta, ¿ok? Si yo quiero hacer la voz pasiva de nuevo el objeto, a cake, en este caso se repite el present perfect, el auxiliar have, pero se tiene en cuenta que el objeto está en singular, entonces en la estructura has, ¿verdad? Que has. Luego se usa el participio del verb to be, que sería been, ¿ok? Que sería sido. Entonces, luego se agrega finalmente el past participle del verbo principal, que es made, ¿verdad? Entonces, el participio es igual, queda made. So, finalmente la oración queda de esta forma. A cake has been made, ¿ok? Una torta ha sido hecha, ¿ok? By me, por mí. Y finalmente, the future simple, I will make a cake, voy a hacer una torta. Entonces, comenzamos con el objeto, a cake, and then the modal will. Luego ya agregamos la base form del verb to be, que sería be justamente. Y después finalmente el past participle. A cake will be made. Una torta será hecha. ¿Ok? Entonces, es necesario poner el verb to be aquí, en todas estas partes, digamos, porque el auxiliar o el modal solo no va a tener sentido para darle el sentido del sido, digamos, de la oración del ser.
Entonces, por eso es muy necesario poner nuevamente aquí, es como que queda doble participio, pero este participio es parte de la estructura del passive voice del present perfect y después recién se agrega el past participle del verbo principal. A cake has been made, quedaría la oración, ¿ok? Una torta ha sido realizada o hecha. Ok, de repente capaz un poco confuso, me imagino para ustedes, ¿verdad? Pero de repente yo creo que un ejercicio les va a ayudar a fijar. Igual, si tienen Teacher, alguna consulta, sí. sí tengo algunas consultas. Sí, Eh, en el último, en la anteúltima línea no tendría que sí. ser futuro perfecto o algo así. O sea, el ejemplo no debería ser, Esta, present perfect. sí, sí, pero No, 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 porque recuerden que el presente perfecto es cuando la acción comenzó en el pasado y tiene un impacto en el presente, ¿verdad? Es como que existe cierta relación entre el pasado y el presente. Entonces, yo he hecho una torta, significa que comenzaste en el pasado y que probablemente estás haciendo la torta hasta ahora. Es como que existe una relación, un vínculo entre el pasado y el presente. Eso que vimos en la ah, clase pasada. Entonces, para o- ese tipo de oraciones se usa el present perfect. Si no ok, es futuro. Porque la torta ya fue hecha. O sea, fue hecha una sí, sí, torta. claro, claro. Y la pronunciación de B-E-N, o sea, doble E y N es Ben y no Bin, ¿verdad? Depende del área de Estados Unidos. En la zona de California y demás, o sea, en la costa oeste de West Coast, usa BIM. Y en la zona East Coast, que es Nueva York, es Ben. Entonces da lo mismo. Cualquiera de las pronunciaciones está correcta. No hay Ok. problema con eso. Y Sí. la última pregunta, Sí. la voz pasiva siempre, no escuché esa parte, teacher. Sí. La parte, ¿en base a mí se hace o puede No, ser no, en base a no. otro En sujeto? este caso es by me porque todas las oraciones activas son I, ¿verdad? Suponerle que Ah, acá en past simple tenemos she made a cake, ¿ok? She made a cake. Entonces, ¿cómo transformaríamos? Sería a cake was made by her, por ella, by her. Esto yo no sé si esta estructura de los pronombres objetos ustedes conocen, en tipo me, her, him, us. o sea, aunque esté en voz pasiva se puede poner el sujeto al final, ¿verdad? O sea, Sí se pronombre puede, pero es objeto. opcional. Pero Ok. no es que se pone by she o by I. Se usa un tipo de pronombre que se llama pronombre objeto. ¿Ok? Es como que un pronombre que es objeto de la oración. Probablemente no están familiarizados con eso, así que les puedo mostrar rápidamente cómo es el pronombre objeto. Un ratito. Object pronouns en English. Objetos, pronombre. Esto es muy importante porque estos pronombres son los que van después de by, no son el she or he or we. Son los pronombres objetos los que van después. A ver, un No ratito. son here o him, No, no son. ¿no? Ah, No, porque son, ahí están, actúan como objeto de la oración. Entonces, les quiero mostrar. Aquí está. Bueno, voy a convertirlos. Un ratito. Entonces, carga. Tampoco no entiendo internet. Pero ahí está. Ahí está. Bueno. Creo que le muestro mi presentación, ¿verdad? A ver. Mm. Perfecto. Bueno, esto es lo que quería mostrarles.
Entonces nosotros conocemos estos subject pronouns, ¿verdad? Los subject pronouns siempre se utilizan en la voz activa. Es como que se comienza siempre con el sujeto y luego viene la acción, ¿verdad? Y esto ya conocen ustedes. I, you, he, she, it, we, and they. Pero ¿qué pasa si el sujeto es objeto de la oración? Si es que el ente o la entidad que recibe la acción ocurre una transformación. Entonces, esa transformación recibe el nombre de object pronouns, ¿ok? Pronombres objeto, ¿ok? Entonces, lo que es el sujeto I se convierte en me, lo que es el sujeto you se convierte en you, lo que es he se convierte en him, lo que es she, her, lo que es it, lo que es we, us, and they se convierte en them, ¿ok? Probablemente de esta lista de pronombres objeto, you es el que más se utiliza. Por eso nosotros no nos damos cuenta cuando existe ese intercambio entre sujeto, pronombre sujeto y pronombre objeto del sujeto you, ¿verdad? Porque es igualito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Voy a regresar al chat. Si tenemos esta oración, bueno, un clásico, el I love you, ¿ok? Te amo, te quiero, ¿verdad? En este caso, nosotros usamos you en esta parte de la oración, que es el objeto que recibe la acción. Estamos usando, de hecho, el sujeto pronombre you, ¿verdad? Pero como que no varía, no nos damos cuenta. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero decir que le amo a ella, por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo decir I love she, ¿ok? Porque como le dije, por esta regla de esta tablita le mostré, el she sería un sujeto, un pronombre sujeto, ¿ok? Siempre tiene que estar al inicio de la oración para justamente pautar el sujeto, ¿verdad? Si yo quiero usarle como objeto de la oración, como ente que recibe la acción, tengo que usar el pronombre objeto que sería her. Entonces, le amo a ella sería I love her, ¿ok? Si por ejemplo yo te pido que, o me decís, tell me the truth, decime la verdad, ¿ok? Decime la verdad no es tell I the truth. No es decime la verdad, sino es tell me, ¿ok? Porque ahí tenemos que usar el sujeto como objeto de la oración, ¿ok? Entonces esta es la forma correcta, tell me the truth, ¿ok? Porque viene después del verbo, después la acción, ¿ok? Entonces esta forma tell I va a estar mal, tell I the truth va a estar mal, tiene que ser tell me the truth. Y son estos pronombres objetos los que se utilizan después del by y no son los pronombres sujetos. Por eso justamente, voy a cerrar aquí, vuelvo a la presentación. Por eso justamente en la presentación, ok, por eso justamente aquí en la presentación tenemos me al final y no I, ¿verdad? Pero sí, obviamente si es que cambia el sujeto, va a tener que cambiar el pronombre objeto, ¿verdad? Como le dije, por ejemplo, si decimos we made a cake, hicimos una torta, sería a cake was made by us, ¿ok? Por nosotros, by us. De esta forma. Entonces, siempre los sujetos que vienen después del by tienen que ser en su forma de objeto, ¿ok? Pero sí, de repente, si decimos the samples, no, a ver, the students analyzed the samples, ¿ok? Los estudiantes analizaron las muestras, ¿ok? Esta es voz activa, ¿verdad? Porque comenzamos con students, ¿verdad? Con estudiantes. Bueno, entonces la regla dice, hay que identificar el objeto de la oración activa. En este caso son muestras, ¿verdad? The samples. Entonces sería nuestro objeto. Y digamos que queremos usar, a ver qué tiempo vamos a usar, el past simple para esta oración en voz activa. The students analyzed the samples. So the samples. Después de samples que tiene que venir el verb to be, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la oración? ¿Cómo continuaría? The Were. samples were, perfect. And then Pasado you need, simple.
No, the past participle, el participio del pasado, pero para analyzed es el mismo, ¿ok? Porque es un verbo regular. Recuerden, para verbos regulares no varía el participio. So the samples were analyzed, ¿ok? Las muestras fueron analizadas y después, si queremos decir por quién, by, As. Ah, no. no, no. The Ahí en student. ese caso podemos No, repetir. no, confundí nomás con el ejemplo anterior. By the Sí, student. sí, sí, no, pero, o sea, se puede decir by them, By the pero sí, lo que obvio. pasa es si decimos by them es como que estamos asumiendo que la persona que está leyendo ya sabe a qué nos estamos refiriendo con them. En este caso, o sea, no es necesario reemplazar el sujeto por el pronombre objeto, sino directamente decir by the students, ¿ok? Por los estudiantes. Si es que usamos they, sí, podemos usar by them. Si usamos, por ejemplo, they analyzed the samples, ellos analizaron las muestras, podemos usar by them. Pero para que quede más claro, podemos decir by the students, por los estudiantes, ¿ok? Entonces, las muestras fueron analizadas por los estudiantes. Quedaría así la oración. ¿Está claro? Sí. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta con respecto a la estructura para después ir a en qué caso se utiliza este tiempo. Yo solo quiero una aclaración. Ahí Sí, dijiste que no necesariamente se tiene que reemplazar con them. O sea sí. que lo vamos a reemplazar cuando el sujeto, o sea, o sea, tenés Si tenés individualizado el objeto. personas, sí, personas, Sí, objetos específicos no hace falta. no, no hace falta. Sí, no hace Pero, falta porque ahí se va a perder pues la esencia de la oración, porque no hace, si vos decís by her, or by hand, or by us, by they, by then, es como que no se va a saber a quién te estás refiriendo, porque queda como un pronombre así, sin objeto referencia, tácito, tal digamos. vez. Sí, entonces es como queda al aire ese pronombre objeto. Entonces, si en la oración activa se especifica el actor, digamos, de la acción, eso hay que mantener. De hecho, va a haber más ejemplos más adelante y va a quedar más claro. Bueno, entonces, when should we use the passive? ¿Cuándo tenemos que usar o cuándo deberíamos usar la voz pasiva? En primer lugar, when we want to change the focus of the sentence. Cuando deseamos cambiar el enfoque de la oración. Entonces, en el active voice, we have Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa, ¿ok? So, Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, ¿ok? Entonces, el énfasis está en el actor de la acción, que en este caso es Leonardo da Vinci, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos enfatizar en la Mona Lisa? Y no es, o sea, en la oración no queremos ser tan relevante que Leonardo da Vinci fue el que pintó y queremos más bien hacer el énfasis en la obra, ¿verdad? En la pintura. Entonces podemos cambiar. La regla es poner en primer lugar el objeto. So the object is the Mona Lisa, right? So the Mona Lisa, and then we have the simple past, porque la oración está en el pasado, ¿verdad? Was, and then the past participle de un verbo regular se mantiene igual, so painted, and then we add by. ¿Por quién? By Leonardo da Vinci, ¿ok? So the Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci, ¿ok? Entonces como que el énfasis queda en la Mona Lisa y no tanto en Leonardo da Vinci, que ocurría lo contrario en the active voice, en que nos enfatizamos más bien en Leonardo da Vinci, ¿ok? So in this case, we are more interested in the painting than the artist in this sentence, ¿ok? Entonces en este caso estamos más interesados en la pintura que en el artista. Entonces, ¿le quedó claro cuál es la variante, digamos, entre la active y la passive voice? Sí, Ok. Entonces, cuando queremos ponerle énfasis en el objeto, ponemos el objeto en primer lugar y luego agregamos el verb to be en el tiempo que sea necesario, past participle, ¿verdad? Y después, si queremos mencionar a la gente, ponemos by, ¿verdad? Ok. Después, en el segundo caso que usamos de passive is when who or what causes the action is unknown, unimportant, obvious, or people in general, ¿ok? Entonces, cuando quién o qué causó la acción se desconoce, no es importante, es obvio, o de repente son las personas en general las que realizan la acción. Entonces, tenemos la voz activa y la pasiva. So, in the active voice, a police officer arrested him, ¿ok?
un oficial de policía lo arrestó, ¿verdad? O le arrestó. ¿Cómo cambiamos esta passive voice? Entonces, en este caso, him, si queremos convertirle en el sujeto de nuestra oración, porque aquí era objeto, es him, ¿verdad? Para que se vuelva sujeto, tenemos que convertirle a he, ¿verdad? De him pasamos a he, porque him es objeto y he es sujeto. Por ese motivo hacemos el cambio. Entonces, he, and then we have the verb to be, ¿verdad? In the simple past, was arrested, the past participle, arrestado, ¿verdad? And then we don't need to add the agent. No hace falta que le agreguemos el agente because the agent is obvious. El agente es obvio, va a ser la policía, ¿verdad? Un policía. Entonces, he was arrested. Él fue arrestado. La oración quedaría así. Entonces, de la active voice, a police officer arrested him, queda a he was arrested. ¿Ok? O por ejemplo, number 2. Someone has stolen my bike. ¿Ok? Entonces aquí dice, alguien robó mi bicicleta. Este alguien no es tan relevante, digamos, la oración, porque lo principal aquí es que la bicicleta se robó, ¿verdad? Entonces podemos cambiar la oración y ponemos en primer lugar el objeto my bike y después como está en present perfect, en presente perfecto, mantenemos, ¿verdad? Has, el auxiliar, y después hay que agregarle el participio del verbo to be, ¿ok? Been, ¿ok? Y después viene el past participle del verbo principal, que es stolen, ¿verdad? Y esto no varía, stolen. So, my bike has been stolen. Mi bicicleta ha sido robada y no hace falta poner el unknown agent, el agente desconocido, porque no sabemos quién fue, ¿verdad? Fue alguien, pero no sabemos quién fue. Entonces, queda de esta forma la oración. Y el número 3, the workers are repairing the road, ¿ok? The workers are repairing the road. Los trabajadores están reparando la calle o la ruta, ¿ok? Entonces aquí queremos enfatizar, ¿verdad? Que la ruta está siendo reparada. Entonces comenzamos con the road, que es el objeto. Then this is present continuous, right? Es presente continuo. Entonces the road está en singular y para transformar la voz pasiva mantenemos el tiempo, ¿verdad? Entonces the road singular, so we have to add is and then being, siendo, right? And then we have the past participle repaired. Okay, el participio pasado repaired. Y no hace falta poner the workers, ¿verdad? Porque sabemos que los trabajadores, los obreros van a ser los que van a hacer la ruta, ¿verdad? Una persona que no sea obrera no va a estar haciendo una ruta, ¿verdad? Entonces siempre es como que obvio o desconocido, ¿verdad? ¿Quién es el agente en esta oración? Porque no es tan relevante, sino más bien que la ruta o la calle está siendo reparada. Entonces la oración queda, the road is being repaired, ¿ok? La ruta está siendo reparada. ¿Tienen consulta con respecto a estos ejemplos? De repente capaz sea un poco confuso. Así que estoy abierto a consultas. Ok, si es que entendieron, todo bien entonces. ¿Me pueden escribir en el chat si entendieron? Por favor. Ok, creo que sí. Bueno. Entonces también existe una tercera ocasión en que utilizamos the passive voice. In factual or scientific writing. Que esto es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ok? Que es la escritura la escritura científica o la escritura sobre hechos, ¿verdad? Entonces, generalmente no existe una voz activa para este tipo de oración, así que directamente le puse ya la voz pasiva. Entonces, por ejemplo, the chemical is placed in a test tube and the data entered into the computer. ¿Ok? Entonces, el químico fue puesto en un tubo de ensayo y los datos fueron ingresados en la computadora. ¿Ok? Entonces, aquí es como que lo más relevante es el químico, ¿verdad? Y los datos, entonces no hace falta decir quién fue el que hizo. No es tan relevante saber eso, sino más bien lo que se realizó con el químico y con los datos, ¿verdad? Entonces, por ese motivo utilizamos el passive voice justamente para la escritura científica y la técnica, ¿verdad? Y también es como que se evita que, la información se concentre en quién hizo la acción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo,
I placed the chemicals in a test tube. Es como que mi presencia, el I ahí es como que de cierta forma lleva la atención hacia quien está realizando la acción y no tanto en el objeto. Pero si yo digo the chemical is placed in a test tube, es como que queda claro que lo principal aquí es el químico, ¿verdad? Que está siendo puesto en un tubo de ensayo. Entonces como que también de cierta forma es más claro expresarse así en términos científicos, digamos, en los papers. Y después también tenemos otro ejemplo. The results were obtained using a polymerase chain reaction, ¿ok? So, los resultados fueron obtenidos a través de una reacción en cadena de polimerasa, PCR, ¿verdad? Entonces, aquí el énfasis está en los resultados que fueron obtenidos a través de una PCR, ¿verdad? Y por último, este formato se usa mucho al momento de describir los resultados. Por ejemplo, the data is shown in figure 1, ¿ok? Los datos son mostrados en la figura 1, ¿ok? Entonces, el objeto, el verb to be, past participle y el complemento, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ¿me puede hacer la consulta que quiera? Sí, profe, Sí. nos está visualizando tu presentación. Ah, ¿en serio? Ok. A ver. Voy a dejar compartir que un error de conexiones. Gracias por avisar. Esto no llegaron a ver entonces, ¿verdad? No, Ok. Esto sí, lo anterior. eso sí. Ok, genial. No hizo nomás el cambio. Bueno, a veces pasa eso con las presentaciones así virtuales. Ok, continuamos entonces. Con el número 3 le estaba hablando que el passive voice, que es lo que más nos interesa en este punto, es que se utiliza para la escritura científica y para hablar de hechos, ¿verdad? Voy a repetir otra vez los ejemplos. Dice aquí, the chemical is placed in a test tube and the data entered into the computer, ¿ok? Entonces el químico es puesto en un tubo de ensayo y los datos fueron ingresados en la computadora. Entonces, como que el énfasis está justamente en el químico y en los datos que se están, en este caso, el químico se está poniendo en un tubo de ensayo y los datos dentro de la computadora, ¿verdad? Entonces, si es que esto hacíamos en voz activa de repente, el énfasis va a estar o sea, más bien en la persona o la gente que estaba haciendo la acción. En este caso, por ejemplo, el segundo, the results were obtained using a polymerase chain reaction. Los resultados fueron obtenidos utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Es como que, si es que yo digo esto en forma activa, por ejemplo, we obtain the results using polymerase chain reaction, ¿ok? Si digo nosotros obtuvimos los resultados realizando una PCR, es como que el énfasis queda en nosotros y no tanto en el objeto, ¿verdad? Si es que usamos la voz pasiva, toda la atención va dirigida ya al objeto, que sería the results, ¿verdad? Los resultados fueron obtenidos utilizando una PCR. ¿Ok? Entonces, por ese motivo usamos la voz pasiva. Y también para justamente hacerle más objetiva la escritura, digamos, ¿verdad? Porque de repente si es que mencionamos los agentes, no parece tan formal, digamos, como usar la voz pasiva y evitando los agentes, ¿verdad? Dentro de la oración. O sea, quienes realizaron las acciones, en este caso, de obtener los resultados, ¿verdad? Y por último, lo que le estaba diciendo también es que esta forma se utiliza mucho en los papers, por ejemplo, para mostrar los resultados, las figuras, ¿verdad? So, the data is shown in figure 1. Los datos son mostrados en la figura 1, ¿ok? Entonces, como que también se utiliza mucho la voz pasiva para justamente presentar los datos, los resultados de un trabajo, ¿verdad? ¿Le quedó claro entonces en cuanto al uso científico, digamos, que tiene la voz pasiva? Sí, sí. Ok, perfecto, perfecto. Y por último, el punto 4, informal writing instead of using someone, people, or they. Esto sería ya para los textos técnicos, entonces si queremos escribir o sea, si queremos escribir ¿cómo sería? Vocabulario formal, en vez de utilizar entonces alguien, las personas o ellos, ¿verdad? Entonces, we can use the passive voice for that as well. Podemos usar la voz pasiva también para eso. So,
The brochure will be finished next month, ¿ok? El tríptico va a ser terminado el mes próximo, ¿ok? Entonces, como que el énfasis está en el tríptico y no importa tanto quién hizo, ¿verdad? No hace falta decir, o, por ejemplo, they will finish the brochure next month, ¿ok? Ellos van a terminar el brochure la próxima semana, sino directamente, o sea, el próximo mes, sino directamente, the brochure will be finished next month, ¿ok? Entonces, la estructura del passive voice. Ok, ¿tiene alguna consulta con respecto al passive voice? Entonces, básicamente es utilizar el verb to be después del objeto, ¿ok? Usar el verb to be en sus diferentes presentaciones, digamos, en los diferentes tiempos, ¿verdad? So, in the present, in the past, ¿ok? Present perfect, and in the future. ¿Ok? Y después viene el participio, finalmente. Ok, so let's try doing these exercises, ¿ok? Vamos a tratar de hacer estos ejercicios juntos. So, James, to close the cabinet yesterday, ¿ok? Entonces, aquí nosotros queremos enfatizar nomás que a James se le pidió cerrar el flujo laminar ayer. ¿Cómo quedaría entonces si es que yo quiero usar el verb to be, perdón, el verb to ask, el verbo to ask? Y es para el pasado. Aquí en esta oración no es tan importante quién le pidió a James. Entonces por eso estamos usando la voz pasiva para eso. ¿Alguna idea? No tengan vergüenza. O si no saben, pueden decir también. Tiene que ir el verbo to be primeramente, ¿verdad? Sí, el verb to be. Y está en el simple En past. pasado. Was. Was, perfect. So that's the first sentence. Y después del verb to be, was asked. Perfect. Sí, en pasado. Angélica wrote the answer. Sí, Angélica escribió la respuesta. Was asked. So James was asked to close the cabinet yesterday. ¿Ok? James, o sea, se le pidió a James cerrar el flujo laminar ayer. ¿Ok? Was asked. Perfect. Then the airport next year. Finish. So it's the future, right? So Will. yeah, the airport will. Finish. No. Remember, we have to use the verb to be in all the sentences. So after will, we have to use the verb to be. Después de will, tenemos que usar el verb to be. Will be finished. Will be finished. Okay? Va a ser terminado el año que viene. Okay? Will be finished. Perfect. Number 3. The chemicals bought last month. Oh, I wrote the answer already. So we just need the verb to be in the past. Okay? El verb to be en el pasado. So the chemicals Were bought last month. Okay? Los químicos fueron comprados el mes pasado. Okay? Then the plants twice a week. Okay? Esto, por ejemplo, twice a week hace referencia a una rutina, ¿verdad? 2 veces a la semana. Entonces, para ese tipo de casos, ¿qué tiempo usamos? Para hábitos. No. Para hábitos se usa el presente simple. So the plants are. Después, past participle. Water es el verbo, es un verbo regular. Regar quiere decir. ¿Cómo sería el participio? es un verbo regular. Se le agrega que Sí, a la no sé cómo sería la pronunciación. Watered. Ponte, Sí. watered. The plants Con la are watered twice a week. ¿Ok? Las plantas son regadas 2 veces a la semana. ¿Ok? Are watered. Ok. Let's continue. Vamos a continuar. The invitation already sent. ¿Ok? Entonces, ahí ese already nos da ya la idea, de que se trata del presente perfecto, ¿ok? The present perfect, because already quiere decir ya, ¿verdad? Y es si se recuerdan, es una palabra que se usa con el presente perfecto. Entonces, the invitation Has. perfect, already
been, Yes, been or been. And then the past Been. participle, no sé cómo es el pasado así. sent. Okay? Sent. With T, con T. Okay, so the Ah. invitation has been sent. La invitación ha sido enviada. Okay? And then number 6, breakfast at 8 every day. Okay? So it's again simple present, right? Es una rutina todos los días. So simple Is. present, right? Yeah, breakfast is. Presente simple es serve, así mismo. No, pasado simple. Pasado Porque simple. es Ese participio. es un verbo ¿verdad? regular. Sí, verbo verbo regular. regular. Y así, pero con la D al final. Yeah, exactly. So breakfast is served at 8 a.m. every day, okay? Breakfast is served at 8 a.m. every day. El desayuno se sirve o es servido a las 8 a.m. todos los días. And number 7, the lab last Friday, painted, okay? So last Friday refers to the past, okay? Se refiere al pasado, pasado simple, ¿verdad? So the lab Was was, and then painted. painted last Friday, okay? So actually the base form is paint nomás. Yo le agregué ed ya sin querer. Okay, so the lab was painted last Friday. El laboratorio se pintó la semana pasada, okay? Entonces, este ejemplo me inspiré con el tema de la que se está pintando las paredes acá en el departamento, ¿ok? Entonces, consulta sobre este punto, sobre el passive voice. Ok, entonces yo lo que quiero que lleven como mensaje de esta parte es que en el passive voice el énfasis está en el objeto, ¿verdad? Y que siempre se tiene que usar el verb to be después en cualquiera de los tiempos, ¿verdad? Y finalmente viene el participio del pasado, ¿ok? Que ya dimos las reglas, ¿verdad? Para los regulares se agrega ed al final o terminan siempre en ed porque a veces puede ser se le agrega ed nomás, ¿verdad? Y los regulares y los irregulares sí hay que aprender, ¿verdad? De memoria. Pero bueno, lo importante es que la mayoría son regulares. Y los irregulares que se usan en textos científicos no son muchos, ¿verdad? Es como que son constantes en uso. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? Ok, entonces ahí están las referencias. Esto voy a hacer a la plataforma para que también ustedes tengan acceso a la presentación. Perfecto. Bueno, ahora vamos ya a la aplicación de todo lo que aprendimos. Y vamos a cambiar un poco el tópico del curso. Vamos ya a hablar de los papers en específico, ¿verdad? Y de su estructura. Así que voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver también ya cómo usamos el passive voice, por ejemplo, en la construcción del resumen, que de repente le puede servir ya para comenzar a escribir algunos resúmenes, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, continuamos. Entonces, esta parte vamos a dar Scientific Papers Structure, estructura de papers científicos. Perfecto, entonces quiero dar un poco de generalidades, ¿verdad? En general, los artículos científicos son el medio para compartir trabajo de investigación propios y originales, ¿verdad? Pues esto es muy importante, el tema del plagio y demás, ¿verdad? Siempre tienen que ser originales, con otros científicos o para realizar una revisión de la investigación realizada por otros, lo que se denominan review papers, ¿verdad? Los papers de revisión. Como tales, son fundamentales para la evolución de la ciencia moderna, en la que el trabajo de un científico siempre se basa en el de otros, ¿verdad? Porque justamente la ciencia tiene esa característica, esa biología, digamos, de ser interconectada, y es que como cada uno va poniendo una pieza para justamente generar un conocimiento, ¿verdad? Entonces, para alcanzar su objetivo, los papers deben tener como objetivo informar y no impresionar. Eso es lo primero. Lo que se busca es informar de los resultados y no tanto impresionar, ¿verdad? Y deben ser bastante legibles, es decir, claros, precisos y concisos, ¿verdad? Por eso justamente también estamos aprendiendo el passive voice, ¿verdad? Porque tenemos que hacerle conciso y claro. También es más probable que otros científicos citen sus papers si son útiles en lugar de críticos o egocéntricos de repente, ¿verdad? Porque de repente hay también científicos que le gusta alardear un poco, ¿verdad? Entonces, ese tipo de papers no tienen mucho éxito en general, ¿verdad?
Entonces el punto de aquí es que se trate de informar y no tanto de impresionar, ¿verdad? Sí, eso siempre tienen que tener en mente. También los artículos científicos suelen tener dos tipos de audiencia. En primer lugar, los árbitros o referees en inglés que ayudan al editor de la revista a decidir si un artículo es adecuado para su publicación. Y en segundo, si los propios lectores de la revista, son los propios lectores de la revista, perdón, quienes pueden tener más o menos conocimiento sobre el tema abordado en el artículo. Entonces, obviamente el primer paso es que los árbitros acepten la escritura, digamos, del paper y finalmente después los lectores, ¿verdad? Que de repente es una población más diversa porque hay personas que tienen más conocimiento o menos conocimiento en un área determinada, ¿verdad? Entonces, para ser aceptados por los árbitros y citados por los lectores, los trabajos deben hacer más que simplemente presentar un relato cronológico del trabajo de investigación, que no es solamente relatar esto hicimos, tuvimos esto, sino también hay que buscar convencer a la audiencia de que la investigación presentada es importante, válida y relevante para otros científicos en el mismo campo. Para ello se debe enfatizar tanto la motivación del trabajo como el resultado del mismo y debe incluir evidencia suficiente para demostrar que los resultados que estás presentando son válidos. Porque justamente también hay de repente personas, ¿verdad?, que presentan resultados pero había sido no tenían sustento científico. Entonces, como que eso es muy importante porque también repercute en la imagen que uno puede tener frente a la comunidad científica, ¿verdad? Y si bien es cierto que eventualmente se necesita adaptar la investigación para la revista de destino, o sea, de acuerdo a la revista donde queramos publicar, existen ciertas estructuras o formatos solicitados, existen también ciertas pautas específicas para el formato. Entonces, de repente pueden ustedes, de acuerdo a lo que le pide la revista donde quieren publicar, de repente un Nature, ¿verdad? Un Elsevier, Plus One, etcétera. Es como que de esa forma el primer paso es mirar, ¿verdad?, qué formato piden. Pero de todas formas hay algunas reglas de formato que son útiles de conocer para redactar el borrador inicial, ¿verdad? Por lo menos para iniciar existen ciertas reglas generales, ¿verdad? Pero en general yo les recomiendo ya que desde el día 1 que van a comenzar a redactar su paper, es como que miren ya más o menos qué tipo de revistas quieren presentar, ¿verdad? Y ir viendo el formato que solicitan, ¿verdad? Pero en general la estructura es muy similar entre los diferentes journals, ¿verdad? Entre las diferentes revistas. Ok, entonces, estructura básica de un paper. En primer lugar, me gustaría hablar de lo que consiste un paper, ¿verdad? Tiene diferentes estructuras. Hoy probablemente vamos hasta resumen y después en la siguiente clase vamos a ver lo que es introducción, resultado, discusión y tal vez ya conclusión. Entonces vamos a ver un poco lo que es la parte, lo que viene primero dentro de un paper, ¿verdad? Lo que es las primeras secciones de un paper. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a la primera parte, que es el cover page, ¿ok? Que es la página de portada. Entonces, el cover page es la primera página del trabajo. Entonces, debe presentar el título del trabajo junto con los nombres de los autores. Esto para que ustedes ya saben, las afiliaciones institucionales e información de contacto. Entonces, debe especificar el o los autores correspondientes o correspondiente, ¿verdad? Generalmente se pone un asterisco para demostrar quién es el autor correspondiente. Es para justamente tener ese contacto en caso de que existan consultas sobre la publicación que están realizando, ¿verdad? Estos generalmente se pone al pie, como nota de pie, digamos, a la parte de abajo, después de mencionar las afiliaciones. Y generalmente como medio de contacto se pone el correo, ¿verdad? Y también se pone en superscript, ¿cómo era en español eso? No olvidé el nombre en español. Es como que... ¿Se acuerdan cómo era la palabra en español para esto? Se me fue el nombre. O sea, tipo, poner el 1 o el 2 de esta forma. Exponente. Superíndice. El Índice. superíndice. Sí, ahí está la palabra. Superíndice, gracias. Superíndice, sí, se me fue la palabra. Ok, entonces superíndice, entonces para demostrar las afiliaciones. So, el 1, University of Aeropagitica, Department of Biology, y se pone el lugar, o sea, la ciudad en algún país, ¿verdad? Y lo mismo para el autor, el segundo autor, ¿verdad? Entonces, si hay más autores, se ponen más afiliaciones, ¿verdad? Pero generalmente existe un solo autor de correspondencia, ¿verdad? Para justamente concentrar todas las consultas en una sola persona. Ok, con respecto a esto creo que no hay mucho que decir. Después ya viene lo que es el abstract,
¿verdad? El resumen. Entonces, en el resumen de investigación siempre debe indicarse el tema, lo que se hizo, ¿verdad? Y resumir los principales hallazgos y conclusiones del artículo, ¿ok? Un resumen siempre contiene declaraciones breves del propósito, los métodos, los resultados y conclusiones de un estudio. Los resúmenes a menudo se incluyen en las bases de datos de artículos y por lo general son gratuitos para todos, ¿verdad? Por lo tanto, justamente por ser gratuito y estar en base de datos, son de repente las secciones más leídas dentro de los artículos científicos, ¿verdad? Entonces, de ahí también su relevancia, porque el resumen como la carta de presentación del trabajo, entonces como que siempre hay que tratar de darle un formato de que genere un impacto, un interés en la persona que está leyendo y que se anime justamente a leer el trabajo, ¿verdad? Entonces, existen ciertos consejos para el formato del resumen del abstract. Entonces, en primer lugar, probablemente ustedes ya saben esto, que no hay que agregar citas en el abstract. Eso es muy importante. Y también evitar el uso de siglas y abreviaturas en el resumen, porque el lector probablemente no está informado del área en que estás trabajando y de repente si usas siglas, de repente para los compuestos químicos o... igual los compuestos químicos sí que son más convencionales, pero siglas así para no sé, synthetic biology, ¿verdad? Biología sintética y poner SB nomás, por ejemplo, el que está leyendo no va a saber a qué te estás refiriendo. Entonces, siempre en el abstract es muy importante poner los términos completos en vez de usar las siglas y las abreviaturas. Entonces, para tener en cuenta eso en el resumen. Y después también tenemos las keywords, las palabras clave, ¿ok? Entonces, las palabras clave siempre van debajo del abstract, ¿verdad? Y siempre son una lista de términos generalmente de 3 a 6 palabras clave. De repente el tipo de presentación que tienen también puede variar de acuerdo al paper. A uno te pueden pedir que escribas todos juntos, keywords. En general te piden que escribas todos juntos, pero hay también algunos que te piden así de separar, o sea, key y words, o sea, palabras clave separadas. Pues acá forma una palabra compuesta, ¿verdad? Y después citar, ¿verdad? Paper format, scientific writing, ¿ok? Formato de paper, escritura científica, ¿verdad? Que es nuestro tema, entonces estos son los keywords de nuestra clase. Y existen algunos consejos del formato. Primeramente, lo que le había mencionado, ¿verdad? El formato en que se tiene que escribir keywords, si tiene que estar en cursiva, o si cada término tiene que estar en mayúscula, ¿ok? Esas cosas muy particulares del paper. También verificar el uso de la puntuación, ¿verdad? Generalmente se usa 2 puntos y seguidos, y después ya se mencionan las palabras que están separadas con comas, ¿verdad? Ya al mencionar la última se pone punto. Y también mencionarle que algunas revistas tienen una taxonomía de palabras claves, lo que ayuda en la clasificación del artículo, ¿verdad? Es como que hay categorías, entonces como que de repente entrar a esa categoría ya accedes a todos los papers relacionados. Ok, no sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Esto es la parte primaria, digamos, de un paper, que tiene el cover page, el abstract y los keywords. No sé si tienen alguna consulta, una experiencia que quieran compartir. Ok, entonces si no hay consultas, aquí traje un paper. Estaba pensando traer un paper de biotecnología, pero de repente hay alumnos de otras facultades, entonces busqué, o sea, traté de encontrar algo más generalista, digamos, e interesante a la vez. Entonces, el paper que elegí fue este, que es muy reciente, es solamente de 7 de marzo de este año, y es de la presentación del descubrimiento de una nueva especie de serpiente en Paraguay, y que es endémica a Paraguay, que solamente existe en Paraguay, y se titula así, A New Species of Phallotris, que es el género de esta especie from Paraguay, ¿ok? So, A New Species of Phallotris from Paraguay, una nueva especie de Phallotris para Paraguay, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los autores, ¿verdad? Del paper. Tenemos aquí las afiliaciones, ¿verdad? En superíndice. Entonces el 1 dice fauna Paraguay, encarnación. El 2 dice para la Tierra, centro ideal de América Estigarribia. Número 3 dice Dura Paraguay. Número 4 Instituto de Investigación Biológica del Paraguay. ¿Ok? Entonces se mencionan afiliaciones en este orden, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, muy probablemente el journal, la revista, le pidió que se ponga de esta forma el corresponding author, no con asterisco, ¿verdad? Como lo había mostrado en el ejemplo. Entonces, se pone corresponding author, se escribe el nombre y el correo, ¿verdad? Para los contactos.
Y también mencionarles, ¿verdad? Que los papers tienen el DOI, probablemente ustedes ya conocen, ¿verdad? Y no sé si saben su significado, pero DOI significa Digital Object Identifier, ¿ok? Identificador de objeto digital, que es is a persistent identifier to uniquely identify a paper, ¿ok? Entonces es un identificador permanente para identificar de forma específica a un paper, ¿verdad? Entonces con los datos del DOI ya uno puede tener el paper, ¿verdad? Esa es su función. Y justamente este paper se publicó en el journal Systematics and Evolution, ¿ok? Sistemática en zoología y evolución, ¿verdad? Which is an international peer-reviewed life science journal devoted to the diversity, systematics, and evolution of all animal groups except for insects, ¿ok? Que es una revista internacional que cuenta con revisión por pares, ¿verdad? Dedicada, o sea, es una revista internacional de ciencias biológicas que es revisada por pares, dedicada a la diversidad, a la sistemática y la evolución de todos los grupos de animales, excepto los insectos. ¿Ok? Y aquí tenemos las keywords, ¿verdad? Que en este caso son 4, ¿verdad? Tenemos endemic, hemipenis, en Phallotris nasudus, en Phallotris shonella, ¿verdad? Que esta es la especie específica que ellos están describiendo, ¿verdad? Que anteriormente se creía que tipo los individuos que estaban acá en Paraguay, en esa zona, eran de esta especie, Phallotris nasudus, ¿ok? Entonces aquí tenemos el abstract. Voy a leerles así rápidamente y no es tanto el vocabulario, sino yo creo que se concentren en el formato de escritura. Aquí van a ver que se usa mucho la voz pasiva. Entonces quiero que se enfoquen en eso. Voy a leer todo una vez y después vamos a analizar los ejemplos de voz pasiva que tenemos en el abstract, ¿ok? No sé si se ve bien lo que estoy proyectando. No es muy chico lo del abstract. Es un poco chico. A ver un poco si capaz puedo buscar en internet y ahí va a ser más grande. Okay. Ahí se puede ver. Ahí voy a acercar un poco más. Ahí. Sí. Perfecto. Okay, so this is the abstract. Este es el resumen, okay? So a new species of Phallotris from the Nasudus group, Phallotris shonella, is described, okay? Acá luego comenzamos con el passive voice, okay? Entonces todo esto es el sujeto, después tenemos verb to be y el past participle, right? Entonces ven ahí como que le da ese formato científico, digamos, en que no importa tanto quién fue, sino que se descubrió una nueva especie, ¿verdad? O sea, en este caso se describió, ¿verdad? Se ve ahí que la importancia del passive voice. ¿Ok? Entonces, it can be distinguished from the other members of the group by having the following combination of characters. ¿Ok? Entonces se puede distinguirlo, o se puede distinguir, no, puede ser distinguido de otros miembros de su grupo por tener la siguiente combinación de características, ¿ok? Entonces aquí de nuevo tenemos passive voice, ¿ok? It can be distinguished, ¿ok? Puede ser distinguido, puede ser notado, ¿ok? So then here we have the characters. Tenemos aquí las características. Dice, bueno, esto no es tan así relevante, pero voy a leer rápidamente para que tengan idea cómo la especie, ¿verdad? Dice fifth supralabial in contact with parietal. Se refiere a las escamas, ¿verdad? Que tiene escamas que están encima de la boca, que están conectadas con las de arriba, ¿verdad? Escamas grandes. Después dice punto 2, vertebral stripe present, ¿ok? Entonces tiene rayas sobre las costillas, digamos.
El número 3 dice yellowish knuckle color, 2 or 3 dorsal scales long, ¿ok? Dice que tiene un collar de color amarillento en la nuca, que generalmente de 2 a 3 escamas de longitud. En el punto 4 dice que tiene un dull reddish color of head, un color rojizo en la cabeza. Número 5 dice broad solidly or neat solidly dark lateral bends. Ok, dice que tiene unas bandas sólidas o casi sólidas, bastante anchas en los costados. También menciona que tiene red-orange ventral scales, lightly and irregularly spotted with black mainly on the posterior half of the body. Okay, que tiene unas escamas ventrales rojo anaranjadas, claras, y que se encuentran irregularmente moteadas, digamos, con negro en la parte posterior del cuerpo. ¿Ok? Que sería la parte de arriba, digamos, de la serpiente. And then number 7, bilobed, extremely asymmetrical hemipenis with enlarged, curved, and lateral spines, ¿ok? Con un hemipene bilobular con una asimetría extrema, con espinas agrandadas, curvas y laterales, ¿ok? Toda esta es la descripción de la especie. Después aquí volvemos otra vez a the passive. Okay, so the species is only known from a recent specimen collected in the Cerrado zone of northeastern Paraguay at Rancho Laguna Blanca. Okay, entonces aquí tenemos passive otra vez. La especie es únicamente conocida mediante un espécimen que fue recientemente colectado en la zona del Cerrado, sería en la zona noreste de Paraguay, ¿okay? En el rancho Laguna Blanca, ¿okay? San Pedro Department, ¿okay? El departamento de San Pedro. And 2 photographic records of live specimens from this and an additional locality, ¿okay? Y 2 registros fotográficos de especímenes vivos de este lugar, refiriéndose a Laguna Blanca y una localidad adicional. Limited ecological data based on observation of a captive individual and a wild record are provided. ¿Okay? Entonces, pocos datos, o sea, datos ecológicos limitados basados en observaciones de individuos en cautiverio y un registro en estado salvaje son proveídos, are provided. De nuevo, passive voice. And a conservation assessment is performed for this extremely limited range Paraguayan endemic snake. ¿Ok? Entonces, una evaluación de conservación es realizada para esta serpiente endémica de Paraguay que tiene un área bastante limitada. ¿Ok? Entonces, ¿pudieron entender a qué se refiere el paper? Sí, se entiende. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que yo quiero que visualicen es la importancia del passive voice. Y el passive voice casi siempre se usa en el abstract, ¿ok? Siempre va a estar presente. Y de repente también podría ser presente simple, pero justamente para informar se requiere esta estructura del passive voice. Entonces, cuando van a escribir su abstract, tienen que tener en cuenta el passive voice. ¿Ok? Entonces, the data is shown, que los datos son mostrados, a new species discovered, una nueva especie descubierta, ¿ok? Entonces, de esa En forma se ningún usa el momento passive se le voice. menciona en ningún momento se le menciona a los que realizaron eso. Sí, exactamente. Pero justamente el énfasis está en hablar del objeto, que en este caso es la especie que fue descubierta, ¿verdad? Pero creo que querías decir algo. No, solamente eso. Ok. Entonces, así se escribe un abstract en inglés, ¿ok? Siempre con la voz pasiva. Perfecto. Voy a dejar compartir ahí. Y vuelvo a traer la presentación.
Perfecto. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Y esta es la serpiente, la Lotris sonella, que solamente habita en Paraguay. Es una nueva especie que se descubrió para la ciencia acá en el país. Entonces, para que tengan una idea también que probablemente hay muchas especies así. Este ya se considera de gran tamaño realmente, ¿verdad? Porque es una serpiente que probablemente no se conocen en Paraguay. O sea, en el mundo porque existen en Paraguay y nunca se investigó, ¿verdad? De repente es más común actualmente encontrar nuevas especies de bacterias, insectos, ¿verdad? Que son más pequeños, pero una serpiente, por ejemplo, ya en otros países por lo menos ya es más difícil, ¿verdad? Entonces fue así toda una sorpresa encontrar una nueva especie y que solamente viva en esa zona, ¿verdad? En el departamento central, perdón, en el departamento de San Pedro. Y también, o sea, está nomás en mi mente, por eso dije departamento central, que también hay una especie de rana que solamente habita en el departamento central y en el departamento de Paraguarí y Ñembucú. Solamente en esa zona, ¿verdad? Que hace poco también el departamento de biología, bueno, es más viejo que esto, creo que fue hace 4 años, que descubrieron esta nueva especie también de anfibio paraguay. En este caso, este grupo descubrió una nueva especie de reptil. Ok, ¿tiene alguna pregunta con respecto a lo que ya vimos? Hoy dimos el cover page, el abstract y los keywords. Ok, no sé si tiene alguna consulta con respecto a esos puntos. ¿Qué más viene después del keyword, de los keywords? Sí, después vamos a dar introducción. De hecho, la clase ya vamos a terminar nada más el tiempo porque no quiero cortar la clase, pero daríamos introducción, resultados de discusión. Y probablemente, si nos da el tiempo, hacemos conclusión. Si no, sería la otra semana conclusión y eso. Y después ya la parte de referencias y a grandes rasgos. Ok. Sí, perfecto. Entonces, si no tienen una consulta, podemos terminar la clase. La asistencia es lo que tengo que pasarles. Un ratito voy a pasar el formulario, si no aguantan. Un ratito. No sé si tienen alguna consulta mientras busco el formulario. ¿Qué tal le parece la gramática en inglés? ¿Es entendible, complicada? Complicada, teacher. Complicada. Pero bueno, es cuestión de práctica. Una vez que, o sea, no varía pues mucho los tiempos que se usan, entonces como que no, o sea, con la práctica se va a volver más simple. Entonces es cuestión de repente ya ustedes sus resultados que van teniendo, de darle un formato de resumen y eso. Entonces como que para que vayan practicando. Pero justo está el internet acá de repente de la facultad tiene problemas. Ok, ahí ya me abrió. Perdón por la demora, ya voy a estar. Consulta, ¿hay alguna cosa que ustedes quieran que incluya para las clases para tener en cuenta también durante las presentaciones? ¿O les parece bien cómo estamos haciendo? Bueno, tengo Está algo. bien. Está bien, profe. Sí, vale, perfecto.
No hay problema, Lourdes. Sí, justamente tu caso tengo en cuenta porque me acuerdo, o sea, vos siempre escribías en el chat que te ibas a retirar porque tenías otro curso, así que no te preocupes en cuanto a eso. Ahí envié el formulario, finalmente ya tengo el link. Gracias, profe. No es nada, no es nada. Ahí pueden llenar. Entonces, terminamos la clase por hoy. Entonces, vamos a continuar con la clase la próxima semana y ya vamos a tener, o sea, no la próxima semana, hoy es martes, el jueves. El jueves y vamos a tener también nuestro invitado, el profesor Andrés Quintana, que va a estar hablando un poco de su experiencia ahora con el inglés y la publicación en lengua inglesa. Así que eso es todo por mi parte del día de hoy. Si no hay alguna consulta, una vez que completen ya el formulario, ya pueden dejar la sala. Un gusto, nos vemos el jueves a la 1:30. Gracias, teacher. Chao, chao. Chao, chao, para eso estamos. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Estamos en contacto.